Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 1. Moshe קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לוויים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסייה הגדולה. כן אמרו שלושה דברים, חוו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו sella la Torah. Lo cual traduce: Moshe recibió la Torá en Sinai y la transmitió a Yehoshua, Yehoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Ellos dijeron tres cosas: no sean apresurados en el juicio, formen muchos alumnos y hagan un cerco a la Torá. En base a esta Mishnah vamos a comentar tres puntos resaltantes. Hevu metunim badin, ve'amidu talmidin arve, ve'hasu sella la Torah. No sean apresurados en el juicio, formen muchos alumnos y hagan un cerco a la Torah. Hevu metunim badin, sean lentos en el juicio, sean ponderados en el juicio. Esta Mishnah, aunque se dirige primeramente a los jueces de Israel, podemos extraer de ella una enseñanza para todos nosotros. Antes de emitir un juicio, antes de tomar una decisión, debemos sentarnos, debemos calmarnos, examinar los pros y los contras de lo que estamos a punto de decidir. Generalmente, el primer pensamiento, el primer impulso, la primera reacción es una reacción del instinto carnal, del corazón. Y por lo tanto, quizás al tomarnos un tiempo para meditar y analizar, ya sea en una decisión personal o cuando esté en tela de juicio nuestra relación con nuestro prójimo, debemos ser lo más cuidadosos posible. Esta máxima está sugiriendo a cada persona lo siguiente: reflexionen y reconsideren su reacción. No se precipiten y actúen con paciencia y sensatez. En vez de reacciones airadas o de litigios judiciales, deberían buscar una fórmula de compromiso que los acerque y reconcilie en lugar de agrandar la brecha que existe entre las personas. Actuando de este modo, nos conectaríamos con el objetivo de la Torá, que es la paz social. Esta máxima también se dirige a los sabios, y primeramente a los jueces de Israel, en el sentido que deben extremar la cautela y la circunspección en el examen de los casos en los cuales son sometidos. Solo después de una rigurosa deliberación y cuidado, estarían en condiciones de emitir un fallo, minimizando de este modo los riesgos naturales de error en el juicio. En otras palabras, el consejo de los jueces es el siguiente: el caso que ustedes tienen entre manos es una persona. Consideren a cada individuo y a su circunstancia personal única, irrepetible. No se trata de un asunto trivial, un asunto estándar que pueda resolverse de forma mecánica. Requiere de toda su comprensión y sabiduría. Ve'amidu talmidin arve, formad muchos discípulos. Formad muchos alumnos. Como ya sabemos, la Torá fue recibida en el Sinai y pertenece a la congregación de Israel. Devarim, capítulo 33. La misma Torá nos dice: estudien y cuiden su cumplimiento. Un gran pueblo sabio y de entendidos serán ustedes, un Goy Kadosh. El estudio de la Torá es uno de los principales mandamientos, ya que de por sí el estudio es el que lleva a la práctica. En este sentido, es notorio el contraste entre la sociedad griega, que privilegiaba a una minoría en caso de fuentes de conocimiento. En Israel se acentuó un ideal para una mayoría estudiosa. Hubo, por cierto, ideas minoritarias como la de Ramán Galiel, por ejemplo, que mantenía una opinión elitista, admitiendo en sus clases solo alumnos escogidos por su capacidad
u otros atributos destacados de personalidad y ascendencia. Mas la mayoría de los sabios eran partidarios de extender el beneficio de la educación al mayor número posible de alumnos. Se debe enseñar a todo el mundo, sin diferencias ni discriminación, pues ¿cómo se puede a priori decidir quién ha de ingresar y alcanzar el éxito en sus estudios? Es por eso que esta Mishnah nos está enseñando un tópico muy importante en mantener la Torah viva. Ve'amidu talmidin arbe, levantar, hacer muchos discípulos. Por lo tanto, es necesario para que la Torah se mantenga viva en cada uno de los corazones de hijos de Israel, formar discípulos. La Torah nunca habla de creyentes, nunca habla de adherentes a una religión. Habla de sabios y entendidos. Habla de talmidim. Hacer discípulos no solamente significa transmitir conocimiento. Un talmid es una persona que justamente hace talmud, hace estudio. Pero el maestro debe be'amidú, que viene de la palabra amidá, que es levantar, formar, hacer de pie estudiantes que tengan la calidad y el conocimiento integral para su desarrollo en su vida cotidiana. En Israel no se acostumbra que un estudiante estudie de una manera muy informal. Hay una gran diferencia entre la formación y la información. La información la podemos encontrar en cualquier lugar, en libros, en internet, pero quizás esta información sin filtro y sin orden termine desinformando o deformando a una persona, confundiéndola, incluso llevándola a filosofías completamente extrañas que lo alejen de la Torá. La formación de un discípulo conlleva a formarle de manera integral en todo lo que sean herramientas para su vida cotidiana. Un maestro tiene que velar por su discípulo y el discípulo velar por recibir y vivir las enseñanzas de su maestro. Los sabios nos están dando uno de los primeros tópicos que van a permitir que el pueblo de Israel se mantenga vivo en la Torá. El primer tópico estaba relacionado con ser lentos en el juicio, en la toma de decisiones, en el litigio. Pero el segundo tópico nos está diciendo que si formamos al pueblo en Torá, ese litigio, esos casos donde hay que tomar decisiones sobre daños al prójimo, se van a minimizar considerablemente. Y sobre todo, la transmisión de la Torá entre el pueblo se va a hacer mucho mayor. Porque escrito está, la tierra estará llena de su conocimiento. Los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan al Eterno entienden todas las cosas. Beazú sella la Torá. Hacer un cerco a la Torá. Según algunas escuelas de pensamiento, este cerco se refería a los preceptos y reglamentos rabínicos, aunque también algunos dicen que podía referirse a la vocalización de la Torá, que fija el sentido del texto. La palabra seyat, cerco, tiene la misma gematría de la palabra jomá, que es sabiduría, que ambas suman 73. Algunos sabios comentan esto de manera particular, explicando que si tenemos una gran joya, la protegemos con todos nuestros medios. Tanto más hemos de hacer con la Torá, con la cual dicen los sabios que no podría compararse ni a la más bella de las joyas. ¿Qué agricultor dejaría de cercar su campo? Los sabios se valen de esta metáfora para fundamentar la introducción de ciertas medidas de protección para evitar la eventual transgresión de los preceptos de la Torá, ya que dice el libro de Vaikra, capítulo 18, Ushmarten et mishmarti, guardad pues mi ordenanza. Ellos cercaron ciertos ámbitos de la Torá con disposiciones preventivas y restricciones de defensa. Algunas personas generalmente malinterpretan esto
y sugieren que la halajá es una y única, que la halajá solamente se encuentra en ciertos libros de texto. La Torá no es teórica, la Torá es práctica. Y cuando la persona internaliza verdaderamente la Torá y hay una irat shamay, un temor al cielo en esta, ella comienza a refinar poco a poco su práctica de la Torá. Beasusa ya la Torá, muchos dicen que se refiere a la halajá. ¿Qué es la halajá? La halajá es la forma en la cual nosotros caminamos y vivimos la Torá. La halajá es el estilo de guardar una misbah. Y cada quien, según su temor, su reverencia, su estudio, va desarrollando una halajá cotidiana a su praxis, a su contexto, a su forma de vivir la Torá. Algunos la estandarizarán y se limitarán a lo que dicen algunos libros halájicos. Pero el objetivo de esto, como enseña Rambán, cuando está escrito, sin sabiduría no es bueno para su casa. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que guarda los mandamientos sin sabiduría, sin saber su objetivo, sin saber las implicaciones tanto de manera exterior como interior. Cuando estudiamos la Torá adecuadamente, basado en el punto anterior, Beamidut al-Minin Arbe, cuando hemos sido formados en la Torá de manera integral, podemos entonces comenzar a desarrollar nuestro estilo de vivencia de esta. Cada quien, según su kavaná, tendrá un cerco mayor o un cerco menor. Pero de por sí, la halajá o el cerco a la Torá está basado en nuestro amor de seguir al Eterno y sobre todo de un temor que no es un miedo al castigo, sino un temor reverencial, donde buscamos hacer cada día mejor lo que Él nos ha encomendado. Shalom.